La esperanza, esperar en el futuro, creer en la vida, es una necesidad primaria del hombre. Pero es importante que pongamos nuestra confianza en lo que verdaderamente puede ayudar a vivir y a dar sentido a la existencia. La Sagrada Escritura nos advierte contra las falsas esperanzas que el mundo presenta, denunciando la paradoja de sus ídolos. El hombre, al buscar seguridades tangibles y concretas, cae en la tentación de las consolaciones efímeras, dinero, alianza con los potentes, mundanidad, falsas ideologías, que parecen colmar el vacío de soledad y mitigan el cansancio de creer. El Salmo 115 describe de modo sugestivo la realidad absolutamente fugaz de estos ídolos. Advierte que quien pone la esperanza en ellos termina siendo como ellos, imágenes vacías, con manos que no tocan, pies que no caminan, boca que no puede hablar. No se tiene nada que decir, se es incapaz de ayudar, cambiar las cosas, sonreír, donarse, amar. El hombre, en cambio, ha de ser imagen de Dios, confiando y esperando su gracia y bendición. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Hermanos de Maná Jordán, Dios les bendiga, bienvenidos. Por fin, en este episodio, comprobaremos y confirmaremos la estrategia que usa para confundir a los amigos católicos el sacerdote Luis Toro. Paradójicamente, el sacerdote José de Jesús Aguilar hace unas declaraciones tan claras que van a permitir que todo católico que vea este video reaccione y busque la verdadera doctrina de Cristo, que es el cristianismo. Pero para que tú comprendas todo esto, miremos paso a paso la estrategia que usa este burlador de la doctrina de Cristo y cómo enreda sutilmente a estas personas que se congregan en los lugares donde este hombre da sus supuestas predicaciones. Por favor, no te pierdas ninguna de las palabras que este hombre va a exponer a continuación para que veas el gran engaño. La pregunta no es directamente de mí. Yo estaba tratando de explicarle a un compañero mío de trabajo. Me quedé trabado en varias cositas. Y él me preguntó a mí que para qué los santos si el único mediador es Jesús. ¿Para qué los santos? Debo decirle, ¿para qué los santos? Según la Sagrada Escritura, los santos en la iglesia tienen varios motivos de que nosotros lo tengamos. Por ejemplo, en la primera comunidad cristianas, los judíos, antes de la primera comunidad cristiana, con los judíos ya se tenía el recuerdo de aquello que servían al Señor. La primera comunidad cristiana guardaban el recuerdo de aquello que servían al Señor. Por ejemplo, parece que esta pregunta lo cogió fuera de base y no sabe qué responder. Y mientras que comienza a hablar inseguramente, está maquinando cómo se sale de una pregunta como esta. Y lo más increíble es que expone algo que no tiene nada que ver con el tema. Pero tranquilos, mis hermanos, que ahorita con lo que va a hablar el sacerdote José de Jesús Aguilar, entonces lo comprenderás todo. Escuchemos. Hebreos capítulo 11, versículo... Vamos a leerlo desde el versículo 1 cuando nos explica lo que es la fe y nos muestra cómo los santos han vivido esa fe y cómo sirve de testimonio para nosotros. ¿Por qué tenemos los santos en la iglesia? ¿Por qué? ¿Para qué? Uno de los por qué, escuchen Hebreos 1, acérquese para acá. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Dice primero que es la fe. Después viene a mostrar los hombres que vivieron de fe. Versículo 5.
Por Ahí su mismo. fe. Ajá. Por su fe también Enoc fue. Por su fe. Versículo 4. Por la fe de Abel. Por la fe. Primero dijo que era la fe. Después por la fe de Abel, por la fe de Enoc, versículo 7. Por la fe de Noé. Por la fe de Noé, versículo 8. Por la fe Abraham. Usted sigue leyendo, pase el versículo al versículo 32. ¿Qué más diré? ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel y de los profetas. Una lista de hombres que vivieron según la fe. Y esa gente para nosotros son un modelo. Capítulo 12, versículo 1. Escúchela. ¿Por qué esa gente que ha vivido la fe, que nosotros llamamos santos, los tenemos en la iglesia? Porque son un modelo. Dale, capítulo 12, versículo 1. Innumerables son estos testigos. Otra vez, Innumerables son estos testigos. otra vez. Innumerables son estos testigos. ¿Para qué tenemos los santos? Porque ellos son testigos de la fe, que sí se puede, sí se puede. Vamos adelante, sí se puede. Vamos adelante, sí se puede. Vamos adelante, sí se puede. Entonces, innumerables son esos hombres de fe que han vivido, son testigos. ¿Por qué los vamos a quitar? Ahora, ¿por qué los protestantes quieren quitar a los santos? Porque son los testigos. Y cuando la Iglesia Católica tiene testigos de que la Iglesia Católica es la de Cristo, ellos lo quieren quitar. Entonces ya no nos preguntemos por qué la Iglesia tiene los santos. Increíblemente, los amigos católicos quedan muy satisfechos con esta errada explicación. Una explicación acomodada para hacerle creer a todos los ingenuos que no estudian la palabra de Dios que las cosas son ciertas, como las expone el sacerdote Luis Toro. ¿Pero por qué pasa esto? Esa respuesta no la tiene el siguiente sacerdote, para que ustedes no digan que lo dijimos en Maná Jordán, sino que un mismo miembro de la Iglesia Católica lo va a decir y lo va a confirmar, para ver si así ustedes creen el gran error en el que están. Y después de escuchar a ese sacerdote que viene, les daremos una respuesta contundente de lo que verdaderamente significa Hebreos 11. Todo el capítulo. Escuchemos. Los milagros solamente los hace Dios. Qué bueno que lo Ningún aclara. santo, ninguna santa, ni la Virgen hace milagros. Lo que en este caso, dentro de la Iglesia Católica, en otras iglesias será distinto, se piensa es que una persona que ha fallecido, que ha tenido unos determinados méritos, Dios quiere ponerla como un modelo para nosotros, modelo a seguir, y entonces Dios permitiría que aquella persona sea reconocida por estos valores. Oiga, y a pero eso es través muy de distinta ella- de la historia que a mí me ha contado mi mamá, o por lo menos las monjitas, y como yo lo escuché desde chiquitita. A mí me decían, a mí, conste que cada quien habla de cómo le ven la feria, que los santos y las santas eran los que hacían los milagros. Entonces ahorita me está usted hablando de una situación radicalmente distinta que debo de reconocer me agrada, ¿eh? Lamentablemente por ignorancia, por Eso falta es. de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Lamentablemente por ignorancia, por Eso falta es. de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Lamentablemente por ignorancia, por Eso falta es. de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros. La primera gran verdad que expone este sacerdote es que los católicos tienen las imágenes para pedirles milagros, para honrarlos y para adorarlos, algo que prohíbe rotundamente la palabra de Dios. Y el católico que diga que esto no es así, se está engañando a sí mismo. Pero de todo lo que habló este sacerdote, lo que realmente impacta es que dice esta gran verdad, que los católicos son ignorantes de la palabra de Dios. Y por su ignorancia, se atreven a creer cualquier cosa que les expongan, con tales que sea un sacerdote católico que argumente cualquier barbaridad, y así lo van a creer. Y esto lo sabe muy bien el cura Luis Toro, y al tener muy clara esta verdad de la ignorancia del pueblo católico, usa la estrategia más ruin y baja, que es distorsionar la palabra de Dios, para engañar de una manera tan ingenua como siempre ha engañado
a los amigos católicos. Amigos católicos, y a continuación les responderé qué significa verdaderamente Hebreos capítulo 11. Lo que enseña todo este capítulo es que estemos motivados por la fe, al igual que estuvieron todos estos héroes que muchos llaman de la fe, pues su fe era tan grande que tenían una firme creencia en todas las promesas de nuestro Dios. Todos estos hombres murieron sin recibir la promesa y murieron creyéndola. Así que lo que verdaderamente sabían estos hombres era que en la patria celestial, en el futuro, iban a tener lo que Dios les había prometido. Esto no tiene nada que ver con santos de la Iglesia Católica, pues esta carta en ninguna parte está diciendo que a estos héroes de la fe se les debía de pedir milagros o cosas parecidas, como lo hacen hasta el día de hoy todos los católicos en el mundo. Hermanos, lo que quiere el Señor con este capítulo de Hebreos 11 es que tú permanezcas animado en la fe, que perseveres, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que lo que verdaderamente quiere el Señor nuestro Dios es que tú tengas solamente fe en Jesucristo, en tu Salvador, y solo confíes en Él, no en muñecos, no en santos, no en hombres imperfectos que algún día tuvieron vida pero murieron al igual que todos. En nuestro Señor Jesucristo. De resto, no te atrevas a pedirle a ningún santo. El único que tiene la facultad, la potestad para ayudarte es el Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo una vez: todo lo que ustedes pidan, pídanlo en mi nombre y nada les será negado. Tangibles y concretas, cae en la tentación de las consolaciones efímeras, dinero, alianza con los potentes, mundanidad, falsas ideologías, que parecen colmar el vacío de soledad y mitigan el cansancio de creer. El Salmo 115 describe de modo sugestivo la realidad absolutamente fugaz de estos ídolos. Advierte que quien pone la esperanza en ellos termina siendo como ellos, imágenes vacías, con manos que no tocan, pies que no caminan, boca que no puede hablar. No se tiene nada que decir, se es incapaz de ayudar, cambiar las cosas, sonreír, donarse, amar. El hombre, en cambio, ha de ser imagen de Dios, confiando y esperando su gracia y bendición.